Academia de Belleza Limagen. Un excelente día para todos. En este video voy a mostrarles y a tratar de enseñarles cómo realizar este corte, el 7, paso a paso. Les voy a mostrar unas técnicas básicas como claves de degradación, métodos de corte a tijera y a máquina particular, puntualmente para este corte en específico. Así entonces que si queremos aprender a hacer este corte de cabello, es importante que veamos todo el video desde el principio hasta el final. Recordemos que este canal está pensado para que aprendamos todo sobre belleza, peluquería y barbería. Sería de mucha utilidad para mí que si les gusta el video se suscribieran al canal y compartan el video para que me den la oportunidad de seguir haciendo videos como este. Ya sin más preámbulo vamos a comenzar. Lo primero son los elementos, herramientas y materiales que vamos a utilizar. Una máquina de corte, la que ustedes tengan a su disposición, por supuesto. La vamos a necesitar bien calibrada. Una patillera, vamos a usar una patillera también. En este caso yo voy a usar una 5 estrellas, una barbera. Importantísimo el uso de esta herramienta para la perfilación de los cortes con su respectiva hoja de afeitar, hojilla o cuchilla. También vamos a necesitar gel de afeitar, importante que lo tengan a la mano si queremos un resultado íntegro en la degradación y en la marcación. Un peine igual, una capa protectora para el corte, tijeras de corte y tijeras de entresacar, por supuesto, si vamos a perfilar el corte. También vamos a utilizar un atomizador de agua, muy importante que lo tengan a la mano antes de empezar. Yo comienzo alistando mi modelo. Este es el estado actual del cabello de mi modelo. Este corte 7 es muy solicitado y es relativamente simple de hacer. Para este corte voy a utilizar la guía o peine número 1, que es esta de aquí. Palanca abajo y vamos a comenzar hacia arriba. Recuerden, para cortar siempre voy a ubicar la máquina a contrapelo o en dirección opuesta del crecimiento del cabello. Este corte el 7 aquí me lo solicitan mucho en la barbería y en la peluquería. Este corte lleva una forma sólida y sólida. Por eso lo llamamos el 7, porque si nos fijamos recto aquí y recto aquí, hace una forma de un 7, como la sombra o la figura de un 7. Por eso se llama el 7 este corte. Vamos hacia arriba. Recuerden, movimientos cortos, repetitivos. Y estoy siempre tratando, en la medida de lo posible, de dar varias pasadas con la máquina con el ánimo de que el corte quede muy uniforme. Recuerden que la máquina siempre corta en dirección opuesta al crecimiento del cabello y periódicamente vamos limpiando o sacudiendo el modelo. Yo utilizo esta espumita, pero ustedes pueden usar una brocha talquera, un cepillo, como se sientan más cómodos. En realidad eso no va a hacer gran diferencia cuando se trata de limpiar al cliente. Vamos siendo reiterativos con la pasadita de la máquina. Yo utilizo movimientos cortos y repetitivos para tener un buen resultado. Cortos y repetitivos, bien. Ahora lo que vamos a hacer es integrar. Para eso lo que hago es levantar la máquina un poco, de esta manera, miren, fíjense bien. Entonces con la punta de la guía al lado izquierdo hacia arriba y así logramos una integración muy buena del corte, de la parte más corta a la parte más larga del cabello. De esta manera somos reiterativos con la pasada de la máquina. Yo voy aquí con movimientos ascendentes, tratando de integrar el cabello más corto con el más largo, de esta manera. Recordemos siempre que la máquina va a cortar mejor en dirección opuesta a la dirección del cabello. Entonces lo que yo voy a hacer es identificar esa dirección y pasar la máquina con movimientos cortos y repetitivos para tener un buen resultado en mi corte. Esta es la forma que queremos dar. Recto aquí, recto aquí. Recuerden, esto es un corte
7. Es un corte muy clásico para el día de hoy. Este corte es muy solicitado y muy utilizado en varios países latinoamericanos. En otros tutoriales voy a mostrarles cómo hacer un corte diésel, cómo hacer una cresta en cabello medio y en cabello más largo. Por ahora vamos a aprender estas técnicas básicas que considero muy importantes para que ustedes puedan ejecutarlas, ponerlas en práctica en sus peluquerías o en sus barberías. Ahora vamos por este lateral. Muy simple, recuerden, identifico la dirección del cabello, movimientos cortos y repetitivos. Cortos y repetitivos, identificando la dirección del cabello y retomando movimientos cortos y repetitivos para tener un buen acabado final en nuestro corte. Un buen desempeño de la máquina entonces se realiza cuando la máquina está bien lubricada y además cuando identifico, bien afilada por supuesto, y cuando identifico la dirección de crecimiento del cabello de esta manera. Esto o por estas razones por la que me ven pasar la máquina en diferentes direcciones, porque yo en el caso particular de este modelo veo varios remolinos o el cabello en direcciones diferentes, entonces posiciono la máquina desde diferentes ángulos para lograr un buen resultado en mi corte. De verdad espero que este video les sea de utilidad. Si quieren aprender bien este proceso, veamos todo el video desde el principio hasta el final. Recuerden, levantar la máquina ligeramente y con la punta de la máquina vamos haciendo la degradación vertical. Esto es una degradación de tipo vertical que a algunas personas les resulta bastante complejo realizar. Si siguen estas instrucciones van a hacerlo de manera muy simple. Es muy importante ir limpiando para poder ver lo que estoy haciendo y además por comodidad de mi cliente, porque esos pelitos en la cara y en el cuello ellos lo sienten bastante incómodos. Por eso es importante que tengamos una espuma o un cepillo a la mano para estar limpiando recurrentemente a mi modelo por temas de comodidad en el trabajo y de comodidad para mi cliente. Entonces, como veníamos desde el principio identificando la dirección opuesta del crecimiento del cabello y voy pasando la máquina a ligeros toques para lograr una buena integración de los diámetros de mi corte, de esta manera. Recuerden, para cualquier duda, pregunta que tengan, pueden dejármela aquí en los comentarios. Yo estaré muy encantado de ayudarlos a solucionar cualquier duda que tengan con respecto a este tema en particular. Movimientos cortos, repetitivos. Es importante también en ocasiones tensionar un poquito la piel, tensionar la piel. Estos pelitos más largos que quedan aquí detrás de la oreja, siempre es importante tensionar la piel y ser reiterativo con la pasada de la máquina para tener ese resultado uniforme y apropiado que queremos. Recto aquí, recto aquí. Esta es la figura que queríamos, esta era la forma que queríamos darle a la base. Hacia arriba el peine de esta manera. Y vamos integrando los diámetros de mi corte con el peine hacia arriba y hacia afuera. La clave está en posicionar el peine justo en el punto donde empieza el corte más corto con el corte más largo. Entra el peine y sale el peine hacia afuera. De esta manera. Hacia arriba y hacia afuera el peine, vamos quitando los excesos de cabello que caen sobre la base. Esto es importante para este tipo de corte, puntualmente para este tipo de corte. Yo estoy intentando ser lo más claro posible para transmitirles esta técnica. Esta vendría a ser la forma de nuestra base, recto aquí y recto aquí, con una semidegradación que me va a permitir lucir un corte 7 más apropiada. Muy bien, recordemos ir limpiando. Es importante limpiar a mi modelo para tener un buen campo de visión y por comodidad para mi cliente además. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a continuar con esta parte de aquí en la integración de la parte inferior y la parte superior. Peine hacia arriba,
de esta forma, peine hacia arriba y voy quitando todo el cabello que cae de forma sobre la base. Eso es únicamente con el fin de quitarle solidez al corte y lograr una integración que suavice los contornos del corte, lo que va a contribuir a que el resultado final sea de más calidad. Para marcar un poco más la forma del 7, que es la que queremos realzar en este tipo de corte, puntualmente en el corte 7, que es el que estamos realizando ahora mismo. Aquí podemos ver en esta parte una muesquita pequeña, un poco de cabello que excede, siempre mejor que sobre y no que haga falta. Lo que sobra lo quitamos, no hay problema. Lo que haga falta, sí, vamos a tener un reto que solucionar, entonces vamos poco a poco. Mi consejo para todas aquellas personas que están empezando en este arte de la barbería y la peluquería es que se tomen el tiempo de hacerlo suavemente para tener un buen resultado, además de ver todo el video desde el principio hasta el final para que toda la técnica les quede totalmente clara. Esa es una técnica muy simple, muy básica, pero que es recomendable manejarla antes de que pasemos a cortes más avanzados. Bien, ahora voy a proceder al corte del cabello a tijera en la parte superior, para lo que humedezco el cabello ligeramente. Es importante humedecer muy bien el cabello. Normalmente este cabello tiene el mismo diámetro, o este tipo de cortes tienen el mismo diámetro en la parte de arriba con la parte de atrás. Permítanme, a ver, yo me posiciono para que puedan verlo bien. De esta manera. Permítanme, yo me ubico mejor para que podamos ver el corte, ¿ve? Permítanme un segundito. Qué pena con ustedes. Bien, entonces de esta manera voy a realizar un ligero despunte. Para esto voy a usar 2 dedos de referencia. De esta manera, 2 dedos de referencia. Esto es la forma correcta de hacerlo. Esta es la forma más apropiada de realizar este corte. Con la sola punta de la tijera, no pegar la tijera mucho a los dedos. De esta manera vamos a tener un excelente resultado. Recuerden no pegar la tijera a los dedos, no abrirla demasiado. Y en este caso puntual uso 2 dedos de referencia. Ustedes podrían usar 3 o 4 según el diámetro del cabello de sus clientes y cómo lo quieran de largo. Bueno, permítanme, yo posiciono el modelo para que lo puedan ver bien. Eso. Mi interés con este tutorial es que ustedes puedan ver bien la técnica, la puedan aprender y por supuesto la puedan utilizar, lo que de alguna manera tal vez va a contribuir en que sus procesos de aprendizaje sean efectivos y apropiados. Una integración entre la parte posterior y la parte frontal es lo que acabo de hacer. Aquí yo le voy a dar más tiempo de que el cabello de aquí de la parte de atrás crezca un poco más. A mí me gusta este tipo de cortes con el cabello atrás más largo. Generalmente este tipo de cortes se realizan con el mismo diámetro en la parte de atrás y la parte de arriba. Entonces 1 y 2. 1 y 2 con una tijera de entresacar, doble dentado, levanto el cabello, calculo la mitad del cabello y 2 tijerazos. Bien, voy a mostrar la técnica lo mejor posible, buscando de que a ustedes les quede muy claro este procedimiento. Voy a levantar el cabello, levanto el cabello, calculo la mitad, 1 y 2, 1, 2. 1, 2, acuérdense, levanto el cabello con el peine, calculo la mitad, 1 y 2, 1, 2. De esta manera levanto el cabello, calculo la mitad y 2 veces con la tijera de entresacar cabello de doble dentado. De esta forma vamos perfilando nuestras puntas para tener un resultado más apropiado, más adecuado para este tipo de cortes, puntualmente para el corte 7, que es el que estamos realizando en este momento. Muy bien, ahora vamos a proceder con la marcación
de las patillas. Con la puntica de la patillera, únicamente con la puntica, voy haciendo un delineado con el ánimo de moldear esta forma. En este caso el modelo quiere una patilla en punta y es muy usual que el modelo me exija esa formita de patilla en punta cuando no tiene mucho cabello en la parte de abajo. Entonces vamos a ser creativos aquí, a perfilar muy bien con la patillera con el ánimo de destacar la forma que él quiere, a pesar de que tiene muy poco cabello en la parte inferior. Ahora vamos a los arcos. De izquierda a derecha y de derecha a izquierda, respetando la forma natural y procediendo a integrar el arco con el cuello. De esta forma yo siempre hago una lineecita recta desde la cola del arco justo así hacia el cuello, de esta manera. Soy reiterativo con la pasada de la patillera con el ánimo de definir un poco mejor la marcación. La verdad es que muchas veces en la barbería vamos a tener clientes que no tienen como las expectativas de cabello que uno quisiera para lograr un excelente corte. Entonces por eso a mí me gusta trabajar más bien con personas muy normales. Yo no selecciono tanto modelos que tengan un cabello así abundante, porque eso no va a ser una realidad en la peluquería o en la barbería. Casi siempre van a llegar personas que no cuentan con la cantidad de cabello que nosotros quisiéramos. Bien, ahora aquí en la entrada, una línea semirrecta y una diagonal. Una línea semirrecta y una diagonal que se integre a la punta del nacimiento de la patilla, de esta forma. Yo voy quitando lentamente estos excesos de cabello poco a poco, y les recomiendo a ustedes que también lo hagamos de una manera progresiva en la medida que vamos desarrollando la habilidad. Yo lo hago lo más suave posible, lo más despacio, con el ánimo de que a ustedes este procedimiento les quede muy claro y sea un recurso, una herramienta. Bien, ahora esta curvita, recuerden definir esta curvita de aquí. En la medida de lo que sea posible, hacer una semicircunferencia a esta altura, eso le va a dar más relieve y más protagonismo a las patillas de mi modelo. De esta manera, justo así. Movimientos cortos y repetitivos para lograr una buena definición en la forma. Una forma semicircular. Recuerden que después de pasar la patillera vamos a utilizar también la barbera, por lo que esto es únicamente una guía, un punto de referencia para el siguiente paso. Espero de verdad que el video sea de su agrado. Me estoy esforzando lo más que puedo para que ustedes lo entiendan y lo puedan utilizar en sus respectivas peluquerías y barberías. Bien, ahora coloco agua con un poco de gel de afeitar, una pequeña cantidad, esparciéndola ligeramente sobre las zonas que voy a rasurar ahora con la barbera. Con la barbera entonces no muy de frente, no muy acostada, movimientos corticos y repetitivos con el ánimo de perfilar, de terminar de definir la forma del corte que estamos realizando. Déjenme yo acomodo un poquito el modelo para que ustedes lo puedan ver muy bien. Recuerden, movimientos cortos y repetitivos. Esto es muy usual. Este caso particular que estamos viendo aquí es muy usual en las peluquerías y pasa con mucha frecuencia. Alguien quiere patillas en punta pero no tiene suficiente patilla, o alguien quiere una barba bien marcada y tiene muy poquita barba. Entonces tenemos que aprender a trabajar con los recursos de nuestro cliente para poderlos agradar y pues satisfacer de alguna manera las demandas de nuestros clientes. Ahora vamos para el otro lado, en el lateral izquierdo. Perfecto. Perdón. Vamos primero a pasar la patillera. Bueno. Y vamos a comenzar con la punta de la patillera, con la puntica, a sacar esta forma semicircular aquí. Justo de esta manera, y vamos solidificando la forma, quitando los excesos que le quedan al cabello en esta parte de las patillas con mi patillera. Movimientos cortos y repetitivos.
Bien, ahora el arco, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, y procedemos a hacer la diagonal, desde la colita del arco hasta la base del cuello, de esta forma. Recuerden, movimientos cortos y repetitivos, de esta forma. Bajo un poquito la oreja, para quitar únicamente los pelitos que sobran, respetando la forma natural existente en los arcos. Y termino de perfilar lo que viene siendo la parte inferior del cuello de mi cliente. Aquí, como me ha puesto un poco de agua, voy a usar esta toallita para secar un poco y continuar pasando mi patillera. Recuerden, hacia arriba. Vamos a solidificar un poquito la forma de semicircunferencia que tenemos aquí en esta área y puliendo los pelitos que puedan sobrar en la marcación que acabamos de realizar. Ahora aquí en el cuello, a la parte de atrás, ahí yo siempre trabajo una línea recta o semi-recta de acuerdo a la cantidad de cabello que tenga mi cliente en esta área del cuello. No todos los clientes son iguales, entonces yo les recomiendo una línea recta, o por lo menos lo más recta posible de acuerdo a la cantidad de cabello que tenga mi cliente en esta área. ¿De acuerdo? Soy reiterativo con la pasada de la patillera o clipper, como quiera que ustedes le digan. Reiterativo pasando la máquina con el ánimo de lograr una muy buena forma. Un poco de gel de afeitar. Un poco de gel de afeitar para suavizar el rasurado. Es muy importante. Yo utilizo un poco de gel de afeitar combinado con agua para lograr un rasurado suave y no irritar las zonas del cuello, de los arcos y de la patilla de mi cliente. Entonces, por la misma zona que pasé la máquina, ahora procedo a pasar la barbera. La máquina perfiladora, la patillera o clipper, como quiera que ustedes le digan. Entonces, vamos con movimientos cortos y repetitivos. Movimientos cortos y repetitivos, concentrándome en perfilar, en solidificar la forma para tener un buen resultado en el cuello de mi cliente. Así aproximadamente debería verse. Igual yo voy revisando cualquier pelito que sobre, cualquier puntica que como que no me cuadre, la voy a ir quitando poco a poco. Voy a ubicar el cliente ahora para hacer el rasurado de esta patilla, la patilla del lado izquierdo, que todavía no la habíamos hecho. Y ahora, voy a marcar primero la entrada, una línea recta y una diagonal, acuérdense. Es un poco incómodo trabajar con la cámara, pero yo trato de ubicarme lo mejor posible para que ustedes puedan ver el proceso. Y lo puedan realizar de la misma forma. Bueno, déjenme, yo les muestro una línea recta aquí en la parte superior y ahora una diagonal. Esto con el ánimo de dibujar la entrada de mi cliente, línea recta y diagonal. En el caso de que la mayoría de los clientes no tienen las entradas naturales, sobre todo cuando son muchachos jóvenes, entonces tenemos que proceder a dibujar, a realizar o a hacer nosotros mismos la forma de entrada, que está muy de moda, muy en tendencia en todos nuestros países latinoamericanos. Vamos limpiando para tener un buen campo de visión, un poco de gel de afeitar, una ligera cantidad, no necesitan mucho. No, si el cliente no tiene un pelo muy tupido, una pequeña cantidad, en este caso particular. Y distribuyo el gel de afeitar con el agua para que el rasurado no vaya a irritar la piel de mi modelo, con movimientos cortos y repetitivos. Recuerden, movimientos cortos y repetitivos para favorecer la forma que queremos en el corte. Eso es muy importante. Esta es una técnica de perfilación que se utiliza bastante en las peluquerías y en las barberías.
Yo siempre pulo un poquito hacia adentro, corto y repetitivo. Corto y repetitivo. De esta manera. Puliendo cualquier bordecito, cualquier pelito que considere que sobra y que no va a favorecer de alguna manera la forma del corte de mi cliente. Recuerden, para cualquier duda, para cualquier pregunta que tengan con respecto a este procedimiento, pueden realizarla aquí en los comentarios o dirigiéndose directamente a mi WhatsApp. Yo estaré muy contento de poder ayudarles a solucionar cualquier duda que tengan con respecto a este procedimiento. Muy bien. Ahora vamos a redondear la forma aquí un poquitico, suavecito. Vamos a intentar redondearla un poco, ya que la forma natural de mi cliente es muy sólida. Para esto voy a usar primero la patillera, después la barbera. Este vendría a ser el resultado final de nuestro corte, el 7. De verdad espero que el video haya sido de su agrado, que haya sido una experiencia productiva para ustedes y que de alguna manera les sirva en sus procesos de aprendizaje. Este ha sido todo, esta ha sido toda la información por el video de hoy. Para cualquier duda, pregunta o comentario que tengan, pueden hacerla aquí en los comentarios. Yo estaré encantado de aclarar cualquier duda con respecto a este proceso. Por favor, suscríbanse al canal para poder seguir haciendo videos como este. Si les gustó el video, yo agradecería mucho, de verdad, si se suscribieran, ya que me dan la oportunidad de continuar haciendo videos como estos. Gracias por estar. Academia de Belleza L'Imagine. En este canal aprenderás todo sobre belleza femenina y masculina, barbería, peluquería y todas sus ramas, cortes de cabello modernos y clásicos, todo sobre tintes, peinados, maquillaje, asesoría de imagen y mucho más. Suscríbete al canal y comparte para mejorar tu imagen personal y tus técnicas en tu barbería o en tu peluquería. Gracias por estar.